Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Bueno, parece ser que ya finalmente nos acercamos a esos $90.000, zona que se nos ha vuelto una completa locura. La llevábamos esperando muchísimo tiempo, se nos dio una vez la vuelta, por muy poquito no llegamos, como bien sabréis subimos hasta los $102.000 y finalmente ya estamos en $90.850 por moneda de Bitcoin. Y las altcoins sinceramente ya se están desangrando, llegando a esos niveles que llevábamos comentando las últimas semanas, nivel del 20 de diciembre y 25 de diciembre. Yo no he ganado mucho dinero durante estas últimas semanas, he hecho un par de shorts en Bitcoin, ha habido uno que ha salido bien, otro que no, anoche se planteó otro, es decir, para que veáis que simplemente hay momentos del mercado donde tampoco hay que ganar mucho, simplemente saber cuándo no perder o simplemente no sobreexponerse al mercado, esperando las zonas importantes tanto en Bitcoin como en las altcoins. Así que dicho esto, vamos con el vídeo. Comenzamos por los fundamentales más importantes a lo largo de esta semana. A corto plazo, como bien sabréis, tenemos varias cositas fundamentales en Estados Unidos, es decir, datos de inflación, subidas de tipos de interés, noticias macroeconómicas que, como estáis más metidos en criptomonedas, no las miráis mucho, pero son súper importantes. A lo largo de esta semana tenemos lo que veis a continuación: inflación en Estados Unidos, que es de hecho la noticia más importante del mercado ahora mismo. Creemos que la inflación en Estados Unidos se mantenga estable e incluso un poquitín por debajo de lo esperado para que el mercado a corto plazo busque cierto rebote. Es decir, en el miércoles de esta semana lo que queremos ver es una inflación por debajo o simplemente mantenida cerca del 2,6%. Muy importante también porque mañana tenemos también ciertos datos de inflación. Mañana es el dato IPP, índice de precio para el productor. Y a lo largo de estos últimos días, de hecho, no sé si este vídeo fue del viernes o del sábado, ya comenté más o menos la zona a la que queríamos que llegase el mercado. Comentamos en Bitcoin la zona de los $90.000 mientras aún cotizábamos sobre 95.000 y comentábamos en las altcoins que tenían que manipular los mínimos del 20 y del 25 de diciembre. Así que dicho esto, vamos a pasar directamente con Bitcoin. Como bien veis, estamos ahora mismo en $90.800. Nosotros en la comunidad privada hemos hecho, de hecho, bastantes operaciones con Bitcoin. ¿Esto por qué os lo enseño? Bueno, pues simplemente para que veáis un poco cómo funciona el VIP, las operaciones que mandamos y demás. Aún así, os debo advertir, no todas las operaciones salen como queremos. De hecho, vais a ver un ejemplo muy sencillo. Con Bitcoin hicimos varias entradas a lo largo de la semana pasada. Vamos a verlas rápidamente, simplemente para que tengáis una idea muy rápida. Esta fue la del viernes, un short en la zona de los $94.000 con take profit en 90.000, ¿no? Primer TP en 93.000 y segundo TP en la zona de los $90.000. Esa operación tocó TP1 y se dio la vuelta, con lo cual yo dije, hombre, pues vamos a buscar una siguiente reentrada, ¿no? Simplemente, en este caso, bueno, arriesgando la mitad de las ganancias de la operación anterior, y rápidamente se dio la vuelta. Es decir, para que veáis que no todas las operaciones funcionan como queremos. Y justo anoche comenté básicamente que es lo que sigo esperando, es decir, anoche ya comenté que en cuanto Bitcoin cayese por debajo de los $94.200, plantearíamos de nuevo ese mismo short hasta la zona de los $90.000. ¿Por qué buscar ciertas operaciones en cortos de repente? Bueno, pues simplemente porque entendemos que en spot vamos a estar perdiendo dinero, es decir, yo en spot me lo invento rápido, voy a perder esto, ¿no? Que estáis viendo en pantalla, muy rápido, vamos a verlo aquí, lo que vamos a hacer es perder rápidamente esto. Perfecto, ¿no? Pero si en futuros yo puedo estar ganando esto, bueno, pues a mí me acaba saliendo medio rentable. Si estoy perdiendo dinero en spot, estoy, bueno, pues simplemente por no haber vendido algunas altcoins o por la razón que sea, pero por otro lado estoy haciendo un poco de hedge con Bitcoin, es decir, las ganancias que tengo en las operaciones de futuros con Bitcoin las puedo reinvertir en algunas compritas de altcoins, porque empiezan a estar en precios bastante interesantes. Una cosa que yo creo que es un error muy grande es que la gente siempre intenta encontrar una justificación del porqué de las cosas. ¿Por qué Bitcoin está cayendo? Si nos dijeron que enero iba a ser el mes más alcista del mercado.
¿Cuántas veces os digo que no hagáis caso a las chorradas que veis en todos lados? Las estadísticas no sirven para nada, te sirven para mostrarte lo que ocurrió hace 2 años, hace 3 años, pero nada se repite, no tiene por qué repetirse la misma situación que tuvimos en el año 2021, ni en 2022, ni en 2023, porque las cosas cambian, el mercado cambia, los fundamentales no son los mismos, las alt-seasons y todas esas cosas que vais a estar oyendo no tienen por qué repetirse de la misma forma, es algo que hemos estado comentando 1000 millones de veces. Así que sin perder mucho más el tiempo y centrándonos en el presente y evitando todas las chorradas que oímos en redes sociales, internet, que ya sabéis que hacen muchísimo daño, vamos a centrarnos poco a poco por niveles y vamos a intentar sacarle todo lo que podamos al mercado a lo largo de los próximos meses, como hemos estado haciendo hasta ahora. Con lo cual, Bitcoin, planteamiento inicial, caer hasta la zona de los $90.000. ¿Por qué? No porque yo quiera, ni los 90.000 me parecen una zona importante ni nada por el estilo, simplemente porque el día 5 de diciembre Bitcoin marcó un mínimo en $90.400. Ese mínimo se marcó a las 10:30 de la noche, hora española, una vez el mercado americano ya había cerrado. Desde entonces no hemos podido volver a tocar esos niveles de liquidez. Tocamos más o menos los 92.500, manipulamos, se dio la vuelta, como bien veis, y a partir de ahí hemos entrado de nuevo en un bucle. Hemos eliminado el mínimo anterior, ahora mismo lo único que nos queda sería esta zonita de aquí. ¿Por qué esa zonita? Bueno, en primer lugar por lo que os he comentado y en segundo lugar porque si os vais a un gráfico diario, un gráfico semanal, estamos dentro de un rango. Ese rango más o menos va comprendido en Bitcoin desde los $108.000, que sería el máximo, el tope que acabamos de encontrar, más o menos a corto plazo. No sabemos si realmente va a ser el tope del mercado alcista, del bullrun, bla bla bla, pero bueno, por ahora pues más o menos está siendo una zona de resistencia muy importante. Y por otro lado tendríamos un nivel de pivote. Como bien veis, en todas las ocasiones que hemos caído sobre los 90.000 hemos estado rebotando. No tiene por qué pasar ahora mismo, pero es una zona importante, con lo cual cuando lleguemos sobre 90.000, $88.000, valoraremos recomprar algunas altcoins o incluso empezar a abrir algún long con Bitcoin para más o menos cerrarlo sobre la mitad del rango, $94.000, $95.000. A partir de ahí ya veremos. Pero como no, ya os he comentado en varias ocasiones que para mí el nivel más importante en Bitcoin a medio largo plazo debería seguir siendo la zona de los $80.000, $76.000, $77.000. ¿Por qué? Como bien veis, Bitcoin rompió la acumulación que tuvimos desde marzo hasta octubre. Desde entonces ha tenido una subida muy importante y ahora mismo estamos dentro del rango. Hombre, a medio largo plazo, en cuanto haya un fundamental negativo, deberíamos rellenar ese imbalance, tocar esta zona y a partir de esos niveles ya tener una subida muy importante. Es muy posible que esa zona vaya a tardar un tiempo, es decir, ahora mismo no es para mí la prioridad. La prioridad serían los 90.000, ver cómo reaccionamos sobre los niveles de hecho en los que nos encontramos ahora mismo. Si nos fijamos en las altcoins, está ocurriendo básicamente lo que estuvimos comentando. Para que lo entendáis de una forma muy sencilla, el mercado a lo largo de estas últimas semanas se ha movido de una forma bastante curiosa. Vamos a comenzar con Bitcoin y así lo entenderéis muy rápido. Cuando Bitcoin cayó la anterior vez alrededor de los $91.000, si queréis lo vemos en una temporalidad de 4 horas, perdonad por si veis las gráficas y tal con los shorts en Bitcoin activos ahora mismo, no quiero quitarlos la verdad porque como los estamos haciendo pues me están ayudando bastante a saber los niveles y demás, pero Bitcoin, si nos fijamos, manipuló ya el 20 y el 25 de diciembre, justo lo hizo el 30 de diciembre. Más o menos desde esa zona Bitcoin cogió muchísima liquidez y tuvo una subida muy fuerte, hasta la zona de los $102.000. Si nosotros nos fijamos y comparamos con las altcoins, directamente podríamos ver la gráfica de Ethereum, la gráfica de Solana o la que sea, veréis que ninguno de ellos manipuló tanto el mínimo del 20 de diciembre como el mínimo del 25 de diciembre. Ninguna de esas criptos en la caída de Bitcoin tocaron los niveles, es decir, Ethereum tendría que haber tocado este mínimo y este siguiente mínimo y no lo hizo. Al igual que Ethereum, estaríamos hablando directamente de Solana. Como bien veis, en el último mínimo, que fue este de aquí, 20 de diciembre y 23 de diciembre, veis que en ningún momento vuelven a rebasar esa zona para dar el long. Bien, pues Bitcoin sí que lo hizo, con lo que Bitcoin en aquella última caída de mercado que tuvimos pudo recoger la liquidez por debajo de los mínimos anteriores, pero las altcoins no lo hicieron, con lo que ahora es lo que está ocurriendo con las altcoins. Bitcoin ya ha recogido la liquidez y ahora las altcoins están haciendo exactamente lo mismo.
Como bien veréis, comenzando ya directamente por Ethereum, estaríamos hablando que tendría que haber caído por debajo de los $3.100. Eso es algo que ya se ha cumplido en el día de hoy. ¿Qué más podríamos esperar a partir de estos niveles? Hombre, yéndonos en un gráfico diario, pues obviamente el mercado se está volviendo bajista, es decir, ahora si nos fijamos en temporalidades menores, podríamos comprobar que Ethereum, mientras se mantenga por debajo de $3.200, vamos a tener una predisposición bajista. ¿Hasta dónde debería Ethereum ser bajista? Hombre, yo más o menos calculo que hasta este rectángulo de aquí, $2.800, $2.900, debería ser una zona interesante para buscar cierto rebote en Ethereum. Aunque he de deciros que la verdad, Ethereum últimamente no me está interesando demasiado, no solamente eso, sino que me está decepcionando muchísimo. Así que yo personalmente no me estoy centrando mucho en la gráfica de Ethereum, solamente la estoy utilizando para analizar un poco el mercado en general, o al menos, si queréis, con Ethereum, más que nada abrir operaciones en corto, porque la verdad está siendo una pedazo de barbaridad lo mal que se está comportando. Otras monedas tipo Solana, ¿qué podríamos estar buscando a lo largo de estos próximos días? Hombre, es completamente necesario que la gran mayoría de altcoins manipulen esos mínimos que hemos estado comentando de aproximadamente el 20-23 de diciembre. Como bien veréis, en Solana los tenemos alrededor de 173, 174. Entonces, a partir de esos niveles, lo que vamos a buscar es rellenar ciertos imbalances. El imbalance en Solana se encuentra alrededor de los 165, 160 dólares, con lo que queremos que a lo largo de estos próximos días el imbalance se rellene por completo y a partir de esos niveles empecemos a ver cierto rebote en el mercado. Bien, entonces directamente si nosotros estamos revisando algunas altcoins, como podría ser el caso de Hedera, vamos a intentar ver en este vídeo algunas de las altcoins que me habéis mencionado, pero no os preocupéis porque aún así haré otro vídeo comentando las altcoins que me dijisteis en el vídeo anterior con más likes, así que tranquilos. Pero bueno, viendo el caso de Hedera, hombre, yo más o menos lo tengo bastante simple en análisis a lo largo de estas próximas semanas. Como bien veréis, también tiene una consolidación bastante grande, hombre, lo ideal sería más o menos retestear la ruptura que tuvimos, que fue más o menos esta de aquí. Buscaríamos un patrón de acumulación, manipulación por debajo del rango que está formando y a partir de la zona 0.20, 0.22 debería dar una comprita bastante buena en spot. Como la situación de Hedera, deberíamos tener altcoins similares con exactamente un patrón muy parecido, como podría ser la gráfica de Bitensor o Tao, como mejor os convenga llamarla. Como bien sabréis, Tao tiene un imbalance en la zona de los 350. Ese imbalance lleva mucho tiempo, de hecho más o menos desde septiembre del año pasado. Entonces, hombre, lo ideal sería retestear más o menos la zona de los 350. A partir de esos niveles, yo personalmente ya considero que deberíamos tener muy buena entrada algunas altcoins, como por ejemplo Tao. De la misma forma tendríamos la gráfica de Render. También tiene un imbalance muy grande, que más o menos yo considero que si conseguimos llegar a 5,6, 5,7 aproximadamente, también deberíamos tener muy buena entrada con la moneda de Render. Me gustaría también añadiros algunas de inteligencia artificial, pero es que este vídeo se me va a hacer demasiado largo si me pongo a hablar sobre todas. Aquí lo quería resumir todo un poco más rápido, simplemente para que veáis cuál es mi planteamiento, mi idea a lo largo del medio plazo, ahora mismo simplemente para buscar algunas recompritas de altcoins o simplemente para que lo entendáis, lo que estoy buscando con algunas altcoins en el mercado, también para que no perdáis dinero en momentos de mercado en donde pues veis que las cosas se están complicando demasiado y encontrar al menos las altcoins más fuertes ahora mismo. Comenzando por algunos ecosistemas fuertes, tendríamos Sui. Me habéis estado preguntando mucho por Sui. El problema que tiene Sui es que ha subido demasiado a lo largo de las últimas semanas. Por eso os dije en el anterior vídeo que hicimos, no sé si lo recordáis, que es nada, de hace 2 días, os dije, chicos, me gusta mucho Sui, pero considero que está demasiado cara para buscar una recompra sobre máximos históricos. Tened en cuenta que Sui estaba en all time high sobre $5 y estamos ahora mismo rondando los 4,35. Yo personalmente creo que debería caer un poquitín por debajo de esos niveles. No os voy a dar una comprita más en Sui porque sinceramente ya hemos hecho muchas compras, creo que ahora mismo ya está un poco sobrevalorada a corto plazo. Y una cosita que sí que me gustaría explicar muy rápido: cuando compréis una moneda de un ecosistema como por ejemplo Sui, tened en cuenta que si Sui cae un poco, la moneda del ecosistema va a caer probablemente mucho más. Es el hipotético caso de Cetus, que se encuentra actualmente en $0,27. Hombre, yo considero que una entrada muy buena medio largo plazo en Cetus podría estar alrededor de 0,21, 0,22. Si tenéis un poco de paciencia, creo que esa zona podría
podría estar muy bien para recomprar y al menos sacarle un por 2, un por 3 en el medio plazo. Exactamente lo mismo ocurre con Solana. Hasta que Solana no encuentre un suelo de mercado, seguramente vaya a pasar lo mismo con algunas monedas de su ecosistema, como podría ser el caso de Raydium, que ahora mismo estamos alrededor de 4,3 dólares, y yo personalmente creo que más o menos un punto interesante para recomprar Raydium sería cerquita de los 3,6 dólares. Como bien veis, tuvimos la última subida, que fue esta de aquí, más o menos tuvimos el mínimo del 20 de diciembre alrededor de 3,8 y estamos ahora mismo a una distancia, si lo queréis saber, del primer punto importante un 12% y del siguiente punto importante más o menos un 16%, es decir, yo creo que más o menos entre 3,8 y 3,6 dólares podríamos tener niveles bastante importantes tanto en Solana como en Raydium, es decir, si Solana llega a 160 y Raydium más o menos se planta aproximadamente sobre esos 3,6, 3,8 dólares, yo creo que al menos deberíamos tener un par de buenas entradas. Y una cosita muy importante, estamos viendo la gráfica de Polkadot, pero realmente no importa, podría ser Polkadot, podría ser directamente con cualquier moneda que está teniendo exactamente el mismo patrón, podría ser Matic, podría ser Near Protocol, podría ser realmente cualquiera de estas altcoins. Aquí lo único que debéis entender es que hay ciertas monedas que van a estar cayendo más que el resto, simplemente porque contra el par de Bitcoin son un poco más débiles, simplemente porque no tienen la atención necesaria, el volumen necesario o el FOMO ahora mismo que podrían tener ecosistemas nuevos, monedas nuevas, con mejores fundamentales, un poco más de FOMO, etcétera, etcétera. Es muy importante no solamente que ganéis dinero en el mercado cripto, obvio es lo más importante. Al final, tened en cuenta que lo único que deberéis estar holdeando a largo plazo sería Bitcoin y un par de altcoins que tengan buenos rendimientos, o al menos 2-3 ecosistemas que os gusten muchísimo, que realmente confiéis mucho en sus fundamentales, pero siempre con esa mentalidad de decir, vale, perfecto, vamos a llegar a estos niveles, voy a vender el 50% de mis monedas y me esperaré a que haya una corrección en el mercado. ¿Por qué os estoy diciendo esto? ¿Por qué os estoy dando un poco el sermón? A mí ya sabéis que me gusta Polkadot, me gusta Hedera, me gusta Cardano, me gusta Chainlink, me gusta BNB, me gustan un montonazo de monedas. Eso no quiere decir que me ponga a comprar a lo loco en niveles donde no hay nada. Llevo comentando ya un buen tiempo que Polkadot está mucho más bajista que el resto. Entonces eso es algo que deberías meterte en la cabeza. No lo digo ahora porque Polkadot está cayendo, ni mucho menos, simplemente porque la gente no hace caso. Cuando Polkadot está subiendo, yo digo, chicos, sí, debería subir, debería bla bla bla, pero sigue siendo bajista, con lo cual, por favor, tened esto en cuenta porque los rebotes tampoco van a ser nada del otro mundo. ¿Qué pasa? Que cuando el mercado entero está subiendo, yo soy el malo de la película, soy aquella persona que quiere quitaros el dinero. La realidad es completamente distinta. Simplemente fijaos en la gráfica de Polkadot. Como bien veréis, tuvimos una zona de soporte sobre los 7,5 dólares. ¿Qué ocurrió? Que esa zona se rompió. Como se rompió, se retesteó para seguir bajando. Como bien veréis, Polkadot tenía un imbalance aproximadamente en 5,95 dólares, con lo cual, desde más o menos 7,5 estamos hablando de una corrección prácticamente de un 21%. No es nada del otro mundo. Bueno, sí, es una inversión de $1.000, perder 200, es una inversión de $10.000, perder 2.000. Para mí es una cantidad de dinero grande. Al final, yo no soy una persona rica ni nada por el estilo, voy metiendo cierto dinerillo cada mes. Intento vivir un poco de esto, también tengo las cuentas de fondeo, es decir, bueno, también lo mío es un poco distinto. Al final hay que también saber diversificar un poquillo, pero hay que también saber identificar cuándo es momento de ganar dinero, cuándo es momento de estarse quietecillo y cuando es momento de también, oye, pues algunas altcoins que no las vemos bien, empezar a desprendernos un poco de ellas. No tampoco a largo plazo, yo ya no quiero tener esto y nada por el estilo, pero simplemente ahorrarnos también este tipo de caídas. Ojalá haber visto la caída de Bitcoin y de las altcoins desde que nos encontrábamos en $102.000. De hecho, a mí mentalmente esa subida me dejó un poco tal, porque ya sabéis que yo esperaba que Bitcoin tocase los 90.000, pero bueno, como reaccionamos y de repente Bitcoin se plantó en 102.000, yo dije, bueno, pues ya está, pues ya no va a haber caída, ya no nos vamos a ir donde yo esperaba. Y bueno, y parece ser que ahora mismo finalmente ya estamos llegando a esos niveles. Entonces, sí, es cierto que también os he avisado un poco tarde, ¿no? Sobre esos 95.000, 96.000 dólares en Bitcoin, pero si ese aviso que os he podido dar a lo largo de estos últimos días os han ahorrado una pérdida de un 10, un 15, un 20% de altcoins, yo personalmente me doy por contento. O sea, al final aquí tampoco podemos adivinar ni todos los movimientos que van a haber, ni todo lo que va a pasar en el mercado, porque no somos adivinos, somos traders, somos personas que nos dedicamos un poco a esto, intentamos también dar nuestra percepción, pero no siempre vamos a acertar. Vamos, ojalá, pero no funciona así el mercado. Así que, bueno, pues si más o menos os he podido ahorrar esta pequeña caída del mercado hasta los 90.000 dólares en Bitcoin, que ya estáis viendo que está haciendo un poco sufrir a las altcoins, yo sinceramente me alegro. Tened un poco de cuidado a lo largo de estos próximos días. Hoy tendremos directo en YouTube a las 7 de la tarde hora española, os espero por ahí y nos vemos a la próxima.